¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras huyendo de algo que Dios ha puesto ante ti? ¿Como si estuvieras tratando de escapar de tu propósito, solo para darte cuenta de que cuanto más huyes, más difícil se hace la vida? Jonás lo intentó. Corrió, se escondió, pero Dios le encontró, y de la forma más inesperada posible. La historia de Jonás y la gran ballena no es solo un curioso relato de la Biblia. Es un espejo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos negamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza y nos hace elegir el camino equivocado? Pero he aquí la gran verdad. Puedes incluso intentar huir, pero nunca escaparás del amor y la llamada de Dios. Si alguna vez has experimentado momentos en los que todo parece estar en tu contra, tal vez sea hora de detenerte y preguntarte, ¿voy realmente en la dirección correcta? En este estudio, nos sumergiremos en la increíble historia de Jonás y descubriremos poderosas lecciones sobre el miedo, la confianza, el arrepentimiento y, sobre todo, la gracia divina. Así que prepárate, porque este mensaje podría transformar tu vida. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo. Crezcamos juntos en la fe. ¿Quién era Jonás? Jonás no era solo un profeta. Era un hombre corriente con defectos, miedos e inseguridades como cualquiera de nosotros. Vivió durante el reinado de Jeroboam II y recibió una clara misión de Dios: ir a Nínive, la gran ciudad enemiga de Israel, y proclamar el juicio divino. Sin embargo, Jonás no se limitó a dudar, huyó. Aquí encontramos ya una poderosa enseñanza. ¿Cuántas veces Dios nos llama a algo y por miedo o desconfianza optamos por seguir el camino contrario? La vida de Jonás nos muestra que la confianza en Dios no siempre nos sale de forma natural, pero es esencial si queremos vivir plenamente los propósitos de Dios. La huida de Jonás no fue un simple error, sino una decisión consciente de apartarse de la voluntad de Dios. Subió a un barco con destino a Tarsis, el extremo opuesto de Nínive, como si pudiera escapar de la presencia del Señor. Pero, ¿podemos realmente huir de Dios? El Salmo 139, 7, 8 nos recuerda: ¿A dónde me apartaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en las profundidades, allí estás tú. El profeta intentó controlar su propia vida, olvidando que la verdadera paz solo existe cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. La tormenta que azotó la barca de Jonás era un reflejo directo de su desobediencia. Dios no estaba simplemente castigando a Jonás, sino tratando de devolverlo al camino correcto. A menudo, los desafíos a los que nos enfrentamos no son meros obstáculos, sino llamadas para que corrijamos nuestro rumbo. Cuando la vida parece derrumbarse a nuestro alrededor, ¿no estamos huyendo de lo que Dios tiene para nosotros? Jonás, al enfrentarse a los marineros, reconoció su error y se rindió al destino que le esperaba, aceptando que la única salida era confiar en Dios. Lo que hace de Jonás una figura tan fascinante no es su valentía, sino su vulnerabilidad. No era un héroe intrépido, sino un hombre que tenía miedo y se resistía a la palabra de Dios. Y sin embargo, Dios no lo abandonó. Esto nos muestra que no importa cuántas veces fracasemos o tratemos de escapar a nuestro llamado, Dios continúa persiguiéndonos con su amor y dándonos nuevas oportunidades. No elige a personas perfectas para llevar a cabo su obra, sino a aquellas que, a pesar de su miedo, aprenden a confiar. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué tenía Jonás tanto miedo de predicar en Nínive? La ciudad era conocida por su crueldad y su pecado, y Jonás sabía que si proclamaba el juicio de Dios, existía el riesgo de que el pueblo se arrepintiera y fuera perdonado. Esto revela otro aspecto de la historia. Jonás
no quería que Nínive recibiera la misericordia de Dios. Prefería que se hiciera justicia a ser testigo de la gracia divina en acción. También nosotros nos encontramos a menudo atrapados en este tipo de mentalidad. Queremos justicia, pero somos reacios a aceptar que Dios extienda su gracia incluso a quienes consideramos indignos. La historia de Jonás comienza con un hombre que huye, se resiste y se enfrenta a su propia rebelión. Pero Dios no había terminado su obra. ¿Qué sucede cuando finalmente nos rendimos y dejamos que Dios tome el control? Ese es el siguiente capítulo del viaje de Jonás. ¿Por qué Jonás fue tragado? ¿Por la ballena? ¿Qué hizo para llegar allí? Jonás desobedeció a Dios e intentó huir de la llamada que había recibido. En su mente, era posible escapar de la misión y esconderse de la presencia del Señor. Pero, ¿cómo huir de un Dios omnipresente? La tormenta que se levantó en el mar no fue solo un fenómeno natural, sino una respuesta divina al corazón rebelde del profeta. Mientras los marineros luchaban por salvar su barco, Jonás dormía, ajeno al peligro y a las consecuencias de su elección. Este detalle es importante. Cuando huimos de Dios, nos volvemos insensibles al caos que nos rodea. Puede que nos estemos hundiendo, pero nuestra alma se vuelve apática. Dios, en su amor, no permitió que Jonás continuara en ese estado. Cuando los marineros se dieron cuenta de que la tormenta era inusual, echaron suertes y descubrieron que Jonás era el responsable. Imagina la escena. Los hombres desesperados, tratando de entender por qué estaban a punto de morir, mientras Jonás, con culpa y resignación, admitía su culpa. Sabía que él era la causa de la tormenta. Sabía que su huida había puesto en peligro otras vidas. Esto nos enseña algo poderoso. Nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. Cuando nos alejamos de Dios, creamos tormentas que afectan incluso a los inocentes. Los marineros no querían arrojar a Jonás por la borda, pero la tormenta no hizo más que aumentar. Intentaron remar para salvar el barco, pero se dieron cuenta de que la única solución era seguir las propias palabras de Jonás y arrojarlo a las aguas. En el momento en que Jonás tocó el mar, la tormenta cesó. Esto nos recuerda que a veces tenemos que rendirnos por completo para que reine la paz. Y fue en ese momento, en medio de las aguas embravecidas, cuando Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás. Ser tragado por un pez puede parecer un castigo, pero en realidad fue un acto de misericordia. Jonás podría haberse ahogado, pero Dios lo preservó. Esto nos enseña que incluso cuando cometemos errores, Dios nos disciplina con amor. Nos permite pasar por momentos difíciles, no para destruirnos, sino para corregirnos y transformarnos. Jonás no solo se salvó de la muerte, sino que fue colocado en un lugar donde ya no tenía control, donde no podía escapar. En el vientre del pez, por fin tuvo tiempo para reflexionar. Dentro de la ballena, Jonás experimentó un aislamiento total, sin luz, sin dirección, sin control sobre su propio destino. No había más distracciones, solo él y Dios. A menudo, Dios nos permite entrar en situaciones en las que se eliminan todas nuestras seguridades para que por fin podamos escuchar su voz. El vientre del pez fue el lugar donde Jonás empezó a darse cuenta de que no tenía sentido resistirse a Dios. Su voluntad siempre prevalecería. ¿Qué hizo Jonás para llegar allí? Desobedeció, huyó e ignoró la llamada de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia, se sirvió incluso de un gran pez para hacerle volver al buen camino. Ahora, en medio de aquella oscuridad, Jonás tendría que tomar una decisión: arrepentirse y confiar en Dios o seguir resistiéndose. Y fue en ese momento cuando rezó una de las oraciones más profundas y sentidas de toda la Biblia. La oración de Jonás.
En el vientre del gran pez, Jonás vivió uno de los momentos más profundos de su vida espiritual. Privado de toda distracción y enfrentado a su propia debilidad, se dirigió a Dios con una sentida oración. En Jonás 2, vemos sus palabras llenas de arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía divina. Comienza clamando: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del abismo grité, y tú oíste mi voz». Jonás 2:2. Este versículo nos enseña algo esencial. Por muy hondo que hayamos caído, Dios nos escucha. Jonás estaba rodeado por las profundidades del océano, pero su voz llegó a los cielos. La oración de Jonás no era solo un grito de auxilio, sino una confesión. Reconoció que era Dios quien le había arrojado a las profundidades, no como un castigo sin propósito, sino como una disciplina para devolverle al buen camino. Me arrojaste a las profundidades, al corazón de los mares, y la corriente me engulló. Todas tus olas y tus marejadas pasaron sobre mí. Jonás 2:3. Aquí, Jonás se da cuenta de que todo lo sucedido fue consecuencia de su propia desobediencia. Y esto nos enseña una verdad importante. A menudo, las tormentas que afrontamos son el resultado de nuestras decisiones equivocadas, pero Dios las utiliza para enseñarnos y transformarnos. En medio de su aflicción, Jonás se acuerda del templo de Dios. Entonces me acordé del Señor, y mi oración subió a ti, a tu santo templo. Jonás 2:7. Este detalle es poderoso. A pesar de estar lejos, en un lugar donde nadie podía ayudarle, Jonás sabía que Dios seguía siendo accesible. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no se limita a un lugar físico. Podemos llamarle desde cualquier lugar, y si nuestro corazón es sincero, nos escuchará. Incluso, en la oscuridad de aquel pez, Jonás decidió volver su corazón al Señor. Otro punto crucial en la oración de Jonás es su decisión de hacer un voto al Señor. Declara: «Pero yo te ofreceré sacrificios con un cántico de acción de gracias. Lo que te he prometido, lo cumpliré cabalmente. La salvación viene del Señor». Jonás 2:9. Esto significa que Jonás no solo se arrepintió, sino que decidió actuar de forma diferente a partir de entonces. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir pena por tu error, sino decidir cambiar y obedecer a Dios. Esta es la diferencia entre un corazón quebrantado y un corazón endurecido. Jonás comprendió que tenía que cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Jonás 2:10. La respuesta de Dios a la oración de Jonás fue la liberación. Pero fíjese en un detalle. Dios no solo sacó a Jonás del pez, sino que lo puso de nuevo en el buen camino. Dios no nos rescata solo para sacarnos del apuro, sino para alinearnos con su propósito para nuestras vidas. Jonás volvió a tierra firme, dispuesto a cumplir la misión que antes había intentado evitar. Esta oración nos enseña que Dios siempre escucha a un corazón arrepentido. Aunque hayamos fracasado, aunque estemos en una barriga de pez espiritual, todavía hay esperanza. Jonás aprendió que no se puede huir de Dios y que su misericordia siempre nos da otra oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué haremos con esta segunda oportunidad? ¿Y después? Después de ser vomitado por el gran pez, Jonás recibió de nuevo la orden del Señor. «Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella el mensaje que yo te mando». Jonás 3:2. Esta vez, Jonás no dudó. Aprendió por las malas que no hay forma de escapar a la voluntad de Dios. Así que se dirigió a Nínive, una ciudad pagana y violenta, conocida por su crueldad. Imagínate cómo se sintió Jonás, un hombre solo, yendo a predicar a un pueblo que podía rechazarlo o incluso matarlo. Pero él confiaba en Dios. A menudo,
Nuestra obediencia no depende de entenderlo todo, sino de creer que Dios sabe lo que hace. Cuando Jonás llegó, anunció el mensaje de Dios con una frase impactante. Todavía 40 días, y Nínive será destruida. John 3:4. No fue un largo sermón, lleno de explicaciones teológicas. Era un mensaje directo, duro pero poderoso. Y ocurrió algo increíble. El pueblo de Nínive creyó. Los ninivitas creyeron a Dios. Proclamaron un ayuno, y todos ellos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Jonás 3:5. Este es uno de los mayores avivamientos de la Biblia. Todo un pueblo, desde el pobre hasta el rey, se arrepintió ante el Señor. Esto demuestra que la palabra de Dios tiene poder, independientemente del mensajero. El rey de Nínive decretó un ayuno y ordenó a todos que clamaran a Dios, abandonando sus malos caminos. Dijo: ¿quién sabe? Puede que Dios se vuelva y se arrepienta, apartándose de su ira, para que no perezcamos. Jonás 3:9. ¡Qué interesante! Los ninivitas no exigieron nada a Dios. Simplemente reconocieron sus pecados y se humillaron. Dios vio lo que habían hecho y cómo se habían convertido de sus malos caminos. Así que Dios desistió de destruir la ciudad como había amenazado. Jonás 3:10. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten de verdad. Pero la historia no termina ahí. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, Jonás se enfadó. Dijo: «Oh Señor, ¿no es eso lo que dije cuando aún estaba en casa? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, muy paciente, lleno de amor, y que prometes castigos, pero luego te arrepientes». Jonás 4:2. Fíjate en la paradoja. Jonás acababa de ser salvado por Dios, pero no quería que Nínive experimentara la misma misericordia. Esto nos muestra lo egoístas que somos a veces en nuestra fe. Queremos que Dios sea bueno con nosotros, pero no con los que consideramos indignos. Para enseñar a Jonás, Dios hizo crecer una planta para darle sombra. Pero al día siguiente, envió un gusano que destruyó la planta, dejando a Jonás expuesto al sol abrasador. Enfadado, Jonás dijo que prefería morir. Entonces Dios le contestó: «Te da pena esta planta, aunque no la podaste ni la hiciste crecer. Nació en una noche y murió en una noche. Sin embargo, Nínive tiene más de 120,000 habitantes que no distinguen su mano derecha de la izquierda, además de muchos rebaños. ¿No debería yo compadecerme de esta gran ciudad?». Jonás 4:10-11. Esa fue la lección final. Dios ama a todas las personas, incluso a las que consideramos malas. Su gracia está disponible para todos. Y así termina el libro de Jonás, sin decirnos cuál fue su respuesta final. Esto nos deja la pregunta abierta: ¿cuál será nuestra actitud ante la gracia de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer, confiar y aceptar que Dios ama incluso a quienes consideramos enemigos? Jonás tuvo su oportunidad de cambiar. Ahora la elección es nuestra. Conclusión. Ahora dime, ¿alguna vez has intentado huir de algo que Dios ha puesto en tu camino? ¿Te has sentido alguna vez como Jonás, intentando escapar, pero dándote cuenta de que solo había un camino: la obediencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero conocer tu historia. Y si este video te ha ayudado a ver algo nuevo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda fortalecer tu fe y guiarte por el camino correcto. Y aún hay más. El próximo video revelará verdades sorprendentes sobre las señales de Dios que mucha gente ignora. Haz clic ahora y continúa tu viaje espiritual. Que Dios te bendiga. Soy José Martínez y te espero en el próximo video.